Ya. Buenos días. Estamos aquí, mi compañero Fermín Astiz y Óscar Fernández del Servicio de Transición Energética. Perdonaréis un poquito por la demora, pero no estamos muchos, estamos esperando a ver si se incorporaba una persona más. Bueno, como en otros webinars, pues informaros de antemano que la sesión de hoy está siendo grabada y que se pondrá a disposición tanto la grabación como la presentación de la convocatoria de ayudas a la dirección de correo electrónico en el que habéis hecho la inscripción. La presente convocatoria de ayudas a explotaciones agropecuarias para la transición energética de 2026 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra ayer 19 de enero. Hoy es el primer día para la presentación de solicitudes hasta el 19 de febrero de 2026. Entonces, Fermín, si puedes compartir la convocatoria. Bueno, vamos a poner también en el chat la dirección URL de la ficha web, para que la tenéis a disposición. Gracias, Fermín. Como podéis ver en esta primera diapositiva está el contacto del Servicio de Transición Energética, tanto nuestro correo electrónico como teléfono de contacto. Para cualquier consulta relativa a la presente convocatoria, es preferible que nos hagáis las consultas vía correo electrónico, aunque nos pongáis nuestro teléfono y luego, en el caso que lo necesitemos, os llamaríamos. Entonces, ahora vamos a tener unas primeras diapositivas introductorias. En principio, pues nuestro continente es el primer continente que tiene una estrategia energética europea para alcanzar la neutralidad climática de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Todo esto está vinculado al inicio en el Acuerdo de París 2015 para reducir por debajo de 2 grados centígrados el incremento de la temperatura media a nivel global, y las diferentes estrategias y paquetes que están ahora trabajando en Europa. Por una parte tenemos el Pacto Verde, la energía, el clima, el transporte y fiscalidad, que se quiere alcanzar una reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero de un 55% a 2030. Luego también hay un paquete de diferentes medidas que es el Fit for 55 Package, de medidas legislativas, y luego también hay otro sistema que es el Repower de la Unión Europea para reducir el consumo de los combustibles fósiles rusos y alcanzar la seguridad de suministro, almacenamiento, etcétera. Entonces, por resaltar lo más importante de cada uno de ellos relacionada con la presente convocatoria, en principio, el Pacto Verde, pues lo primero que hay que priorizar es la eficiencia energética, mejorar el rendimiento energético de nuestros edificios y desarrollar un sector energético basado en gran medida en las fuentes renovables. Por eso la presente convocatoria, lo que se subvenciona son energías renovables en el sector agropecuario. Respecto al Fit for 55 Package, es avanzada la descarbonización del sector agropecuario con el horizonte temporal de 2050, que hemos comentado previamente. Y por último, en relación al Repower de la Unión Europea, pues hay varios pilares a los que afecta. El primero de ellos es la eficiencia energética o agroenergética, reduciendo el consumo de combustibles fósiles. Luego el incremento de las energías renovables para 2030, de 2040 a 2045. Y luego también la parte correspondiente a los gases renovables como el biometano. En el Servicio de Transición Energética recopilamos todos los años y analizamos el balance energético de Navarra 2024, en el que se estudia cómo confluyen los consumos de energía en nuestra región y qué tecnologías en principio se utilizan. Como veis, podemos ver dos diagramas de quesitos. El primero de ellos es el consumo final de energía final por tipo,
Y como veis, el mayor peso específico lo tienen los combustibles fósiles, ¿no? El petróleo derivado del 44% y el gas natural del 23%. Que estos consumos de combustibles fósiles afectan especialmente al sector agropecuario. En el quesito inferior, como vemos, la energía final que se que se utiliza en Navarra, el 6% corresponde al sector agropecuario y es en el que vamos a incidir en esta convocatoria. A nivel legislativa, vamos desde Europa. Hay una directiva de eficiencia energética en la que se impone una reducción de consumo de energía final del 11,7% para 2030. No aparece aquí, pero también a nivel estatal hay una ley de transición energética y cambio climático, y luego a nivel regional de Navarra tenemos nuestra propia ley foral 4/2022 de cambio climático y transición energética, en los que en 2 de sus artículos motivan la presente convocatoria. El primero de ellos es el 32, en el que se prohíbe el uso de combustibles fósiles en explotaciones agropecuarias hasta una determinada fecha, y por último la integración de energías renovables en explotaciones agrícolas y ganaderas. Asimismo, tenemos una estrategia en Navarra, el Plan Energético Navarra Horizonte 2030, con 2 pilares y unas líneas de actuación. En concreto, el primero de ellos es el pilar de eficiencia energética y descarbonización, en el que uno de los sectores en principio que se trabaja es el propio sector primario, ¿no?, el agropecuario. Y el segundo es el incremento de generación renovable. Esta generación renovable tiene diferentes líneas de trabajo. Por una parte, la solar fotovoltaica, el desarrollo de gases renovables que hemos citado previamente, biogás, biometano, hidrógeno renovable, y el fortalecimiento de la biomasa. Ahora ya, moviéndonos a la propia convocatoria, las beneficiarias son las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una explotación agropecuaria, las comunidades delegantes y otras organizaciones cuyo fin consiste en la gestión común de agua para el regadío agrícola, la gestión común de otros combustibles y fuentes de energía para el fin agropecuario, y cualquier otra organización o asociación de productores agrícolas reconocida por la entidad competente. Respecto al presupuesto total, hemos incrementado el presupuesto que teníamos en el año 2025 y hemos pasado el presupuesto total de 1 millón de euros. Esta convocatoria se puede aplicar 2 regímenes de ayuda distintos. Uno es la ayuda de minimis del sector agropecuario, en el que aquí en principio, en un periodo de 3 años consecutivos, eso, ¿no? Bueno, aquí hay una pequeña errata que ya corregiremos ahora cuando pasemos la presentación. El límite de régimen de minimis de 20.000 euros estaba vigente en la convocatoria del año pasado, pero había una modificación del régimen de minimis del sector agropecuario y ha pasado a 50.000 euros. Entonces, lo que comentamos es que una misma beneficiaria puede haber recibido en un periodo de 3 años un volumen de subvenciones que no puede superar los 50.000 euros. Y luego el otro régimen sería el Reglamento 651/2014 de la Comisión Europea y del Parlamento, que sería el Reglamento de excepción. Entonces, paso la palabra al compañero Fermín, que nos comentará las actuaciones subvencionables. Esta convocatoria subvenciona actuaciones en instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes renovables tanto para uso térmico como para generación de electricidad. Uno de los requisitos es que la actuación debe realizarse en explotaciones agrarias que estén de alta en el REAN, en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra. Asimismo, también son subvencionables instalaciones de bombeo y almacenes, realizar las actuaciones en almacenes que den servicio a las explotaciones agropecuarias, aunque no estén en la propia explotación. En el caso del biogás, son actuaciones subvencionables las inversiones tanto para generación
como para el uso del biogás. El plazo de solicitud ha comenzado hoy y se extiende durante un mes hasta el 19 de febrero incluido. Que ahí antes voy a voltear. Vale. Voy a volver a compartirlo y ya. Un momento. Aquí se ve esto. No. Antes sí. Ahora. Vale. Respecto al plazo de ejecución de las actuaciones, dependerá del régimen de ayudas en el que se ha encuadrado la solicitud, que, como ha dicho Óscar, puede ser minimis o puede ser el reglamento 651. La solicitante, al hacer la solicitud, elige en cuál de estos dos reglamentos encuadrar la actuación. En el caso de minimis, serán subvencionables actuaciones que hayan comenzado a partir del 16 de octubre del 2025, mientras que si se elige el reglamento 651, una de las características que tiene es el carácter incentivador de las actuaciones, que obliga a que todas las actuaciones sean posteriores a haber realizado la solicitud de ayuda. Entonces, en función del régimen escogido, habrá que tener en cuenta el inicio del plazo de ejecución. Y en ambos casos, el fin de plazo de ejecución es el 15 de octubre de este año, que coincidirá con el último día que hay para presentar la documentación justificativa de aquellas actuaciones que hayan tenido concesión de ayuda. El importe de ayudas también varía en función del régimen solicitado. Por una parte, el minimis para las medianas y para las grandes empresas es mejor porque para ellas también es el 60% de gasto subvencionable. Es decir, en minimis, sin importar el tamaño de empresa, el porcentaje es el 60%, mientras que en el 651, en el reglamento 651, el porcentaje varía en función del tamaño de la empresa. Y en ambos casos, de cuantía máxima hemos puesto 50.000 euros, teniendo en cuenta que minimis, en función del resto de ayudas obtenidas que tengan ese carácter de minimis en los últimos 3 años, pues pueden limitar todavía más la cantidad que se puede recibir. Por eso es importante, a la hora de elegir en qué régimen de ayudas encuadrar la solicitud, ver cuántas ayudas de minimis se han obtenido desde ese momento hasta 3 años para atrás, al igual que qué ayudas se esperan obtener en 3 años adelante, porque va a depender de ello si interese escoger el reglamento de minimis o, por el contrario, el reglamento 651. Esta convocatoria se resuelve mediante concurrencia competitiva. Esto significa que si hay más solicitudes que presupuesto disponible, las solicitudes se evalúan en función de los criterios de valoración que aparecen en las bases reguladoras y se van concediendo ayudas a aquellas solicitudes que más puntos han obtenido en orden hacia orden decreciente hasta que se termina el presupuesto. Y en pantalla veis los criterios de valoración que se utilizarán. Por una parte, se valoran más algunas tecnologías a implementar que otras. Mientras que, por otro lado, las características de la explotación o de los titulares de la explotación también tienen diferentes puntos. Y comentar que
En aquellas explotaciones cuyos titulares sean personas jurídicas, pues la parte de los puntos de si la titular de la explotación es mujer o es joven agricultor se calculará proporcionalmente en función del porcentaje de participación que tengan las personas que cumplan esas características respecto al total de socios. Y las explotaciones agrarias prioritarias será si están catalogadas como tal en el REAN. Y por último, el reto demográfico es que la actuación se lleve a cabo en un municipio de hasta 5.000 habitantes. Una cosa a tener en cuenta es que, en primer lugar, hay que hacer la solicitud de ayuda. Después se evaluarán las solicitudes y se tramitará y se notificará la resolución de concesión. Y es importante que aquellas solicitantes que hayan recibido concesión de ayuda, en el plazo de un mes desde que se les notifique la resolución de concesión, tienen que cumplir con estos dos requisitos. Por un lado, en todos los casos tienen que completar el trámite de la declaración de transparencia. En todos los casos hay que hacer el trámite y dentro de ese trámite, en función de las características tanto de la beneficiaria como de la subvención obtenida, pues habrá que rellenar una cosa u otra. Pero el trámite como tal lo tienen que hacer todas las beneficiarias. Mientras que aquellas beneficiarias que hayan obtenido más de 30.000 euros de ayuda, además tienen que certificar que cumplen con la ley de medidas de lucha contra la morosidad. Es importante esto porque en caso de no cumplirlo, la parte de la declaración de transparencia podría tener una penalización, mientras que lo de la morosidad, el incumplimiento conlleva la pérdida de derecho a cobro. Entonces es importante no olvidarse de hacer este trámite, que también se podrá hacer y habrá que hacerlo a través de la ficha de la convocatoria. Y por último, comenzaremos la intervención. Tenemos aquí una serie de recomendaciones generales de subvenciones. Lo primero de ello es que hay que presentar documentación, indicar que no sea subsanable, y esto específicamente como no subsanable en las bases reguladoras. Si no se presenta, se produciría la inadmisión, ¿vale? No se puede requerir. El siguiente tema, en principio, es lo que acaba de comentar Fermín, que de cara a que no haya una pérdida de derecho a cobro, las beneficiarias, en vez de presentación de las solicitudes o en el momento de la solicitud, tienen que presentar la documentación de cumplir los plazos previstos de pago según la ley por el 23, perdón, la 3 de 2024, por lo que se establecen medidas de lucha de morosidad en las operaciones comerciales. Y la segunda de ellas es una pérdida de derecho a cobro, que es no presentar la declaración relativa a la obligación de transparencia en el plazo de un mes desde la concesión. Ahí, en principio, si no se presenta un mes y se presenta hasta el periodo de justificación, será una pérdida de derecho a cobro parcial, y si no se presenta, de ninguna de las maneras conllevaría una pérdida de derecho a cobro total. Luego también hay que ser consecuentes, que hay que cumplir los plazos de ejecución y justificación establecidos en las bases reguladoras, tanto de la parte económica como de la parte técnica. Respecto a la justificación económica, las facturas tienen que ser emitidas y abonadas en plazo, y respecto a la justificación técnica, las instalaciones tendrán que estar registradas en la ordenación industrial en el registro que corresponda, ya sea de baja tensión o de instalaciones técnicas. Asimismo, otra pérdida de derecho a cobro que pueda haber es no cumplir con la justificación de elección del proveedor. Aquellos gastos subvencionables que superen un IVA excluido de 30.000 euros en obra, tiene que justificarse que la elección del proveedor ha sido por criterios de eficiencia y economía. En el caso de 12 minutos de servicios de suministros, no aplican esta convocatoria porque esta implementación de actuaciones sería de 30.000 euros para obras.
Esta convocatoria en principio es incompatible con otras subvenciones, pero sí que es cierto en principio que es compatible con los certificados de ahorro energético. Estos certificados en principio se gestionan aquí también en el Servicio de Transición Energética y permiten monetizar los ahorros de energía final que se realizan por actuaciones de diferentes sectores, entre ellos el agropecuario, ¿no? Esta convocatoria, ¿no? Y luego pasamos a una última diapositiva en el que queremos comentaros que aparte de los webinars que estamos haciendo de la presentación de las convocatorias de ayudas, vamos a realizar unos eventos físicos a nivel de territorio en diferentes municipios de Navarra las próximas semanas. Serían de lunes a jueves la semana que viene, la última semana de enero y la primera semana de febrero, de 6 a 8 de la tarde, y sería una presentación de las convocatorias de ayudas que están diseñadas para la ciudadanía, para las personas físicas, y unas guías de un proyecto de planificación de la transición energética limpia de la que forma parte el Gobierno de Navarra. Entonces, aquí en la parte derecha podéis ver en principio los municipios y espacios donde se van a realizar los eventos, y el formulario de inscripción está disponible en Apúntate aquí, ¿no? Entonces, os invitamos a participar a estos eventos y, en principio, trataremos las diferentes convocatorias destinadas a la ciudadanía, que principalmente son la de descarbonización del sector residencial y la de comunidades energéticas, por ser las personas físicas integrantes de comunidades energéticas. Pero asimismo sabemos en principio que tanto esta propia convocatoria de explotaciones agropecuarias está en muchas de las beneficiarias que pueden ser autónomos, personas físicas con actividad económica, de diferentes zonas rurales de Navarra especialmente, en el que también hablaremos de esta convocatoria. Y luego también hay otra convocatoria de achataramiento del sector de transporte, en el que también una parte importante están también los autónomos, y también hablaremos de ellas en estas convocatorias. Aparte de las convocatorias de ayudas, hablaremos también de las deducciones fiscales, tanto en la implementación de renovables como en el ámbito de la movilidad, tanto la implementación de puntos de recarga como la adquisición de vehículos eléctricos, y de los certificados de ahorro energético que hemos comentado, que una medida que puede ser susceptible de monetizarse de las personas físicas, ¿no? Pues como la propia adquisición de vehículos eléctricos, el cambio de calderas de combustibles fósiles en renovables, ¿no? Aerotermia, biomasa, etc. Aquí, en principio, en esta última diapositiva, pues está el propio enlace de la ficha web de la convocatoria, que os hemos colgado hace un momento ahí en el chat, y vuelve a aparecer el contacto de nuestro servicio, el correo electrónico y el teléfono. Por favor, las consultas hacerlas vía correo electrónico. Entonces, para cualquier consulta en principio que tengáis relativa a la presente convocatoria, por favor, podéis hacerla en el propio chat ahora. Vamos a colgar ahora también en el chat el formulario de inscripción. Bueno, de momento, bueno, lo que os hemos comentado previamente, hemos grabado el presente webinar, que se pondrá a disposición junto a la presentación a través de la dirección de correo electrónico que nos habéis facilitado la inscripción. Luego, asimismo, seguimos con la presentación del resto de convocatorias de tramitación anticipada que hemos gestionado del Servicio de Transición Energética. Mañana es el turno de las convocatorias dirigidas al sector industria, la de planes de descarbonización de la industria y las actuaciones e implementaciones en el sector industrial. El jueves será la presentación de un webinar de la convocatoria de comunidades energéticas, y el martes de la semana que viene presentaremos el webinar de la convocatoria de achataramiento. Pues parece ser que no hay ninguna consulta. Pues oye, hemos visto muy poquitos, pero agradecer
a los asistentes, ¿no? Una cosica, no sé si por el micrófono o tiene que ser por el chat. Pues no hay problema, sí. Sí, bueno, Sí. os escuché un poco entrecortado. No sé si vosotros me escucháis bien a mí. Te escuchamos muy bien, sí. Sí, vale. Bueno, muchas gracias por la explicación. Soy Aida de Avir, de la empresa Smart Comfort, y quería consultaros, bueno, entre las actividades susceptibles de ser subvencionadas, bueno, están la biomasa, el biogás y luego decís, pues otras instalaciones térmicas renovables. Nosotros trabajamos con un sistema eléctrico de calefacción que no está catalogado como tal, como renovable, pero sí que es eficiente en cuanto a mejora de la eficiencia energética y eliminación de combustibles fósiles. No entrarían otro tipo que no de sistemas que no sean catalogados como tal, como renovables. Pues según lo establecido en las bases reguladoras, me temo de que no. Porque es una convocatoria de Y implementación. tampoco se puede meter, tampoco se podría incluir como un pack de, imagínate, fotovoltaica, almacenamiento y ese sistema, ¿no? Que a veces proponemos ese tipo de soluciones combinadas como eficientes. La parte de fotovoltaica sí, pero la Vale. parte de este sistema, que sí que es eficiencia energética, eso lo coincidimos, pero esta convocatoria está centrada para instalaciones renovables. Ahí, por ejemplo, Vale. la convocatoria de mañana es de sector industrial. Sí, Ahí es eficiencia sí, energética y también fotovoltaica, el autoconsumo. sí, Sí que sería susceptible porque hay algo de energía. Lo que pasa es que sí que ahí serían como dos solicitudes distintas, que tendrían una sí. valoración de fotovoltaica por un lado y la parte de este sistema de calefacción que conlleva un ahorro energético por otro. Vale, vale, muy bien. Pues muchas gracias. A ti. Pues si no hay más preguntas, pues eso, estamos disponibles ahí a través de correo electrónico y teléfono de nuestro servicio para cualquier tema relativo a subvenciones y bueno, pues esperamos en próximas convocatorias y muchas gracias por haber asistido. Venga, agur, agur.